andado bien los conversatorios anteriores, nos hemos ajustado a esos minutos, ya para...
Muy buenas tardes, mi nombre es María Carolina Lagos Yarzún, soy profesora de profesión, he ejercido durante 42 años, en la actualidad estoy jubilada. Hace unos meses me invitaron a participar como candidata a la constituyente, acepté este desafío porque creo que Chile lo necesita, porque Chile necesita una nueva constitución, no podemos seguir teniendo las inequidades y las injusticias que vivimos diariamente. Estamos en un momento importante de la historia de nuestro país. Durante muchas décadas muchos actores sociales han pedido, a través de los grupos feministas, de los grupos ecológicos, han pedido cambios. Sin embargo, no han sido posibles y la paz de nuestro país está siendo afectada. Por lo tanto, creo que es el momento de que una nueva constitución se diseñe y se escriba para Chile en el futuro. Yo me comprometo con ustedes a ser una constituyente, no solo comprometida, sino autónoma, independiente, con transparencia. Mi pilar fundamental va a ser la educación, que es el inicio y el camino para todas las mejoras en las cuales el centro sea el ser humano, que tiene que ser el valor fundamental, que tiene que estar al centro de una nueva constitución. No se olviden, les invito a votar por independientes. Hola a todos, mi nombre es Jorge Alejandro Contreras Godoy, tengo 64 años, estoy casado con Carmen Castro Manríquez, tenemos 6 hijos, vivo en Puerto Varas hace 8 años, soy santiaguino, también he vivido en Antofagasta, en Chillán y en Talca. Mi profesión, soy profesor de castellano y de religión, he trabajado en diferentes actividades y colegios y universidades y establecimientos educacionales diversos. Mi motivación fundamental para ser candidato constituyente es porque amo la política, a pesar de no haber participado nunca en ningún partido político, pero creo que a través de la política podemos mejorar la sociedad. Soy candidato constituyente independiente y últimamente también he participado activamente en manifestaciones pacíficas buscando una sociedad más justa. Me preocupa, ¿no es cierto?, la gente, me preocupa mi país, me preocupa lo que está pasando y en ese sentido quiero hacer un aporte, ¿no es cierto?, a la Constitución. Vecina y vecino, tú que vives en Osorno, en San Pablo, en San Juan de la Costa, en Puyehue, en Puerto Octay, en Río Negro, en Purranque, en Frutillar, en Puerto Varas, en Yanquihue, en Fresia y Los Muermos, te saludo. Soy Juan Carlos Claret Pol, candidato independiente a la Convención Constituyente por nuestro distrito el 25. Y sucede que en 9 semanas más, el próximo 11 de abril, vamos a enfrentar una elección histórica, que es la elección de aquellas personas que van a desempeñar una tarea en específico, que es redactar la nueva Constitución. Esta elección no es como la que estamos acostumbrados, no es para escoger a personas que van a desempeñar un puesto en un escritorio, en una oficina durante 4 años. Son personas a las que se les va a encomendar una tarea en específico, que es redactar la nueva Constitución. Durante más de 30 años hemos estado acostumbrados a que los mismos de siempre, con los mecanismos de siempre, intenten solucionar los problemas de siempre. Y sin embargo nuestros problemas siguen aquí. Es por eso que ahora que tenemos la oportunidad histórica de diseñar un país que comience a hacerse cargo de nuestros problemas, es que es importante que en la elección del próximo 11 de abril den la oportunidad a quienes no somos los mismos de siempre, a quienes queremos aportar desde nuestra juventud, desde nuestros estudios, desde nuestra experiencia y desde nuestra independencia al diseño, a la redacción de una nueva Constitución que posibilite un mejor vivir, que posibilite una mejor democracia y sobre todo que posibilite que tus proyectos vitales se puedan realizar. Porque sí, te hablo a ti, el que no está ni ahí con la política, porque la política le es totalmente indiferente para su diario vivir, porque no le soluciona los problemas de su vida cotidiana.
También te hablo a ti, militante del partido político, para que te abras a conocer los proyectos que desde el mundo independiente tenemos para aportar al mismo país que tanto tú como yo soñamos. Y sobre todo te hablo a ti, que tienes esperanzas en el futuro del país, que quieres cambios y que comprendes que los cambios no van a venir por los mismos de siempre, con los métodos de siempre. Te invito a votar por Claret Constituyente. Ya. Hemos iniciado. Muy buenas tardes a todos los invitados. Nos estamos riendo ahora antes, es debido a la grata conversación y ambiente que estamos teniendo en la sala de espera. Mi nombre es Denis Kindley y voy a servir como el moderador de este conversatorio para Diálogos No Neutrales, la lista de independientes por la nueva Constitución, la lista ZT, con tremendos invitados e invitadas que nos acompañan hoy. Primero, y antes que todo, Jessica, encantado, ¿cómo te encuentras hoy en día? Jessica es nuestra coordinadora y ella tiene un mensaje para nosotros en este momento. Hola, no, más que todo saludarlos, darles la bienvenida a todas y todos en nuestro cuarto conversatorio del día de hoy. La bienvenida a todas y todos. Se me acopla un ruido, Denis, no sé si es... Lo desconozco. ¿Puedes bajarle? Me autoescucho. De acuerdo. ¿Ahora sí o no? Sí. Ya, ahí está. Nuevamente quiero darle las bienvenidas a todas y todos el día de hoy. Bueno, el día de hoy es nuestro cuarto conversatorio con nuestros candidatos. Tenemos unos invitados que vamos a proceder a presentarlos. Quiero comentarles que el tema de hoy está en contingencia totalmente, es SOS, medio ambiente y la nueva constitución, ¿ya? Para eso, el día de hoy hemos invitado a dos muy estupendos invitados. Tenemos primero que todo a una representante a nivel nacional. Ella es Gabriela Burdiles Perucci, abogada y directora de proyectos de la ONG FIMA, magíster en estudios internacionales de la Universidad de Chile y máster en Derechos Humanos de Londres, Escuela de Economía y Ciencias Políticas, y profesora de la Clínica de Derecho Ambiental de la Universidad Central. Mucho gusto, Gabriela, gusto en saludarte. Bienvenida. Muchas gracias, Jessica, y mucho gusto de saludarles a todos y todas. También tenemos con nosotros a Ricardo Becerra Inostroza, él es nuestro invitado local, profesor de Estado en Historia y Geografía, Universidad de los Lagos, magíster en Ciencias Políticas, mención Instituciones y Procesos Políticos, Pontificia Universidad Católica de Chile y presidente de la Red Ambiental Ciudadana de Osorno. Mucho gusto, Ricardo. Bienvenido. Mucho gusto para mí también por estar en estos diálogos no neutrales y, por supuesto, esperamos ser un aporte, como ustedes quieren, ¿no es cierto? Y de un tema tan importante como el medio ambiente, porque ya ahora no es una moda, ¿no? Ya quedó en los conscientes colectivos e individuales de cada uno de nosotros. Así que muchas gracias por esta invitación a este conversatorio ciudadano. Gracias. Y que sin más, para que no nos alarguemos tanto, dejo con ustedes a Denis para dar inicio a este conversatorio. Bueno, también me faltó saludar a nuestros candidatos. Aquí tenemos a Carolina, importante, ya queremos partir, estamos ansiosos con el tema, es que es un tema que está muy potente hoy en día, como decía Ricardo, así que un cariñoso saludo a Carolina, nuestra candidata a Distrito 25, a Juan Carlos, a Jorge, que ya ustedes ya los tienen que ya tener instaurados en la piel, que son nuestros candidatos al Distrito 25 por Independientes por la Constitución. Somos los únicos. Mucho gusto. Sí. Ahora sí le damos el pase a Denis para conversar con este conversatorio. Muchas gracias, Jessica. Así es. Tenemos un tremendo plantel de lujo hoy día que nos acompaña junto a nuestros queridísimos candidatos de la lista independiente por la nueva Constitución.
y nos acompaña Claret, Carolina, Jorge, que son los candidatos que van por esta lista y que nos han dado un ejemplo de lo que significa hacer una campaña a pulso, donde los recursos no nos acompañan, pero sí las ganas y la creatividad. Y un tema que vamos a tratar hoy es el medio ambiente, el derecho de aguas y, si podemos, nos da el tiempo, forestal. Ya, este tema es un tema comunitario, es un tema que abarca la comunidad completa y es por eso que queremos comenzar con una primera pregunta. Nosotros somos conscientes de que el medio ambiente es un tema transversal, ¿ya? Es un tema que tiene que estar incorporado en la nueva Constitución. De hecho, nuestra Constitución actual contempla el derecho a el medio ambiente libre de contaminación en el 19, número 8. Pero, ¿será acaso eso una regulación suficiente? ¿O la nueva Constitución es una oportunidad para ir avanzando? ¿Cuál sería el enfoque que habría que abordar? Tal vez doña aquí, Gabriela Burdiles, podría ilustrarnos un poco más sobre el asunto. Cuéntenos qué le parece sobre este aspecto, la regulación actual del medio ambiente en nuestra Constitución, y cuál sería el camino que tendríamos que optar o caminar, hacia dónde dirigirnos. Gabriela, ¿qué le parece sobre este aspecto, la regulación? Muchas gracias, Denis. Bueno, lo primero, mencionar que yo soy parte de una organización no gubernamental, es decir, no tenemos ninguna vinculación con algún partido político, ni con el gobierno, ni nada de eso, pero aceptamos de manera, con mucho gusto, digamos, apoyar este tipo de conversaciones porque sabemos que este es un proceso fundamental. Y en ese sentido, tomo tu primera pregunta porque efectivamente vemos que esta es una oportunidad, y en ese sentido felicitar a los candidatos que se están atreviendo a asumir este rol de escribir una nueva Constitución, así que les deseamos mucha suerte en ese camino, y que además les interese esta conversación. Estamos hoy día en una crisis ecológica, climática tremenda, que ha sido descrita en la ciencia, ha sido descrita desde distintas disciplinas. No hay duda, lo que se ha llamado el antropoceno, y como decía, no sé si era Jorge, no, perdón, Ricardo hablaba, esto efectivamente no es una moda, es una crisis tremenda que de hecho nos tiene en cuarentena y en medidas sanitarias, es decir, al nivel de que puede parar una economía a nivel global. Es serio y lo tenemos que abordar en la Constitución. La Constitución del 80, como tú decías, efectivamente tiene un derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Es una Constitución que para la época fue innovadora al incluir este derecho. No es suficiente a nuestro juicio porque está concebida obviamente desde el punto de vista como de los derechos subjetivos de las personas, es un derecho de corte más bien individual, pese a que las cortes y los tribunales han ido interpretando que este derecho tiene, por supuesto, un carácter colectivo que afecta a pueblos, comunidades, incluso a la nación completa cuando es afectado. Pero fue concebido de esta manera como más bien individual, como de regular cuando hay un hecho de contaminación, y cuando eso no está regulado, entonces como que no había muchas respuestas. No se aborda qué pasa con las futuras generaciones, por ejemplo, no se aborda de manera expresa qué pasa con el territorio del Estado, cómo se entiende ese territorio del Estado, tampoco se abordan con mayor detalle los deberes del Estado, por ejemplo, en términos de cambio climático, tampoco se abordan las acciones, si uno revisa, por ejemplo, el recurso de protección, tiene una regulación distinta el recurso de protección en materia ambiental, que más bien es más limitada que en relación a otros derechos. Si uno ve el derecho a la vida o el derecho a la integridad, bueno, la regulación ambiental es un poquito más acotada, siendo que estas acciones debieran ser muchísimo más flexibles y amplias para abordar una temática que es, como yo decía al inicio, colectiva, que muchas veces afecta a pueblos enteros, a comunidades, y hay que actuar muy rápido para poder proteger a la comunidad y al medio ambiente. Entonces es un poco el diagnóstico, que estamos en un contexto diferente, donde además la realidad demuestra que efectivamente
estamos con varios desafíos en materia ambiental, con muchos conflictos que están totalmente mapeados a través de instituciones públicas como el Instituto Nacional de Derechos Humanos, donde hay ahí varios conflictos. No solamente este instituto, hay otras organizaciones que también los han ido levantando estos conflictos, y también uno ya puede ver en las cifras, por ejemplo, los tribunales ambientales, las cortes, la cantidad de recursos de protección. Es decir, hay una necesidad de hacerlo. No sé si ahora abordo cada uno de los puntos o lo vamos viendo después, pero eso es más o menos como el diagnóstico en general. Hay cuestiones también que se han ido poniendo sobre la mesa, no solamente a nivel global, sino que también a nivel nacional, como son las zonas de sacrificio, que es un concepto que es brutal, a mi juicio, que además como pone a ciertos territorios como en una segunda categoría en pos del desarrollo del país, y que uno se cuestiona que en el siglo XXI eso ya no debiera suceder, ¿no? Así como antes se hablaba de, no sé, de ciudadanos de segunda categoría, bueno, hoy día pongamos esta discusión de por qué hay territorios de segunda categoría, por qué tenemos un modelo de desarrollo que pone los territorios, algunos territorios en esta categoría, y que además no le llegan los beneficios del desarrollo, y que además tampoco accede a lo que se llama los servicios ecosistémicos, no puede acceder a gozar de un medio ambiente libre de contaminación como sí lo gozan en la capital o en otros lugares del país. Entonces eso es un poco el diagnóstico, y bueno, también si uno ve los carteles y las pancartas levantadas a propósito del estallido social y también mucho antes de los movimientos de la crisis que hubo en Quintero Puchuncaví y otras crisis ambientales, ya la demanda por el acceso al agua ya es una necesidad, y nuestra Constitución efectivamente se queda corta. Cuando se refiere al agua, la Constitución se refiere para regular la propiedad sobre los derechos de aprovechamiento de agua, es la única parte donde se menciona. El derecho de propiedad en general tiene una limitación, efectivamente, pero ¿por qué no avanzar a hablar de la limitación de la función ecológica de la propiedad? Los bienes comunes, naturales, no hay una regulación de ello. La libertad de empresa también ha estado en el debate a propósito de un cartel de una candidata a la constituyente sobre cuáles son los límites de la libertad de empresa. ¿Están claros esos límites? ¿Puede ser el medio ambiente un límite o no? ¿Está claro? ¿Se ha llevado a cabo en la práctica? En fin, yo creo que esos son los desafíos. No sé, Denis, si abordamos después los temas más en específico, sino para no alargarme mucho con la conversación. Sí, Gabriela, muchas gracias por tu intervención. Es bastante esclarecedora la situación y el panorama en el que nos encontramos. Ciertamente hay que poner ciertos límites, y el medio ambiente podría o debe tal vez ser uno de esos límites, sobre todo el derecho de propiedad. Tal vez Ricardo Becerra quiera ilustrarnos un poco más con la realidad local. ¿En realidad existe algún tipo de suerte de justicia ambiental acá en la zona? ¿O qué tal ha habido, cómo se protege este derecho en armonía con un desarrollo sustentable? ¿Qué sucede por acá, Ricardo? Cuéntanos. Sí, la realidad acá en Osorno, como en muchas ciudades de Chile, es similar. Creo que una de las visiones que nosotros tenemos desde el punto de vista local es que esta constitución no solamente tiene que ser una oportunidad, sino también una gran responsabilidad para lograr avanzar efectivamente en el tema, por ejemplo, de descentralizar la toma de decisiones ambientales. Porque muchas veces, por ejemplo, para solucionar el problema del río Dama, el río Rahue, tenemos que mirar a Santiago. Allá justamente es donde tenemos que dirigirnos para que se tomen una decisión con respecto a qué hacer con dos ríos que están, pero a miles de kilómetros de Santiago. Entonces, en ese sentido, ahí hay un punto importante que nosotros desde la provincia, desde lo local, también estamos pidiendo: descentralización de los aparatos públicos, administrativos, desde el punto de vista ambiental, de tal manera que las provincias también tengan una toma de decisión potente y rápida, porque muchas veces la contaminación es algo que no se puede manejar mucho a largo plazo, si no son evidencias del momento, de la semana, del mes. Entonces, muchas veces tenemos que estar pidiendo autorización a Santiago para entonces tener ciertas resoluciones. Por eso es que yo creo que ahí hay un punto fundamental en este país,
la descentralización y darle mucho más decisión a las regiones, a las provincias, a las ciudades. Y ahí, por supuesto, está el trabajo del gobierno comunal, pero que también tiene que estar apoyado por artículos, estatutos que permitan justamente lograr esa división, porque muchas veces, yo les digo, si se han creado zonas de sacrificio, ha sido por la burocracia estatal. Por la burocracia estatal, porque hemos demorado tanto en darle la solución que evidentemente después de un problema ambiental se convierte en un conflicto ambiental. Así que yo creo que en ese sentido la descentralización es fundamental para así entonces poder hacer un mejor manejo de las herramientas del Estado para que entonces realmente se pueda empoderar mejor lo local frente a un problema ambiental. Muchas gracias, Ricardo. La verdad es que es un tema complejo, sobre todo cuando uno piensa en descentralización, suele pensar en descentralización administrativa, política, pero es transversal a todos los temas, en medio ambiente, educación, cultura. No sé si los candidatos quieren pronunciarse respecto a este tema sobre la incorporación del medio ambiente en la Constitución, si es suficiente su protección como un medio ambiente libre de contaminación o debemos avanzar hacia otro modelo. Dejo la palabra abierta para algunos de los candidatos. Bueno, Carolina, adelante. Carolina, hola, Gabriela, escuchando a Gabriela y a Ricardo, en realidad, cuando yo pensaba en estos temas de vivir en un medio ambiente libre, saludable, ¿no es cierto?, para el ser humano, en realidad entra casi una angustia. Yo escuchaba atentamente a Gabriela y a Ricardo, y este tema creo que claramente dentro del rol que nos compete a nosotros, primero como candidatos y luego quienes, ¿no es cierto?, de los 155 personas que van a salir y van a estar en esta convención constituyente, si es que estamos, y si no estamos, vamos a exigir, ¿no es cierto?, que estos temas sean absolutamente transversales respecto de sacar de estos temas tan sensibles que te afectan a toda la comunidad, sacarlos del tema político y llevarlo a un tema científico de expertos, de tal manera que cuando se conversen y se dialoguen, no sean, ¿no es cierto?, los intereses de otra naturaleza los que primen y no el bienestar primero y último del ser humano. Por ejemplo, cuando yo empecé a conocer este tema de las aguas y empecé a conocer un poco la Constitución, fíjate que una Constitución que fue hecha, ¿no es cierto?, en un contexto absolutamente distinto, en el año 81, con un mercantilismo y un sentido de economía, ¿no es cierto?, en un sistema neoliberal del libre mercado, se transó en el mercado como cualquier otro bien, como, no sé, como un par de zapatos, como un computador, y no, a pesar de que lo indica, ¿no es cierto?, como un derecho, finalmente se terminó transando en el mercado, y después entramos a ese juego durante 30 años dicotómico de qué es mejor, el Estado o el mercado que se autorregule. Y así, ¿no es cierto?, consideramos que la propiedad privada podía dar estabilidad y eficiencia, de tal manera que el Estado fue teniendo un papel menor, un papel de menor calidad, y no fue, ¿no es cierto?, viendo que este era un problema en donde se fueron generando, por ejemplo, yo encuentro pero inaceptable en pleno siglo XXI que tengamos zonas, como decía Gabriela, de sacrificio como Petorca, por ejemplo, que la gente ya tiene que emigrar porque no tenemos agua, porque las cuencas hidrográficas en este país, ¿no es cierto?, que no son ilimitadas, se están perdiendo porque el Estado tampoco está interviniendo con legislación clara, fuerte y firme, porque cuando se ha llevado, por ejemplo, el cambio del Código de Agua, no se interviene en lo sustancial y se hacen intervenciones accesorias. Por ejemplo, intervenciones accesorias, por ejemplo, que dicen, no, por ejemplo, vamos a modificar el tema del Código de las Aguas y vamos a permitirnos un orden de prelación, o vamos a determinar, ¿no es cierto?, que si efectivamente es un derecho humano, un bien de uso público, pero no vamos a tocar, ¿no es cierto?, todas aquellas cuencas que están en manos de privados que han hecho uso y abuso y van generando, insisto, estas situaciones de sacrificio. Por ejemplo, me encontraba dentro de lo que he ido leyendo, lo que he ido conociendo,
Me encuentro, por ejemplo, aquí en Osorno, Ricardo, que tiene una tremenda experiencia, yo soy osornina, ¿no es cierto? Veo ese río, cómo sigue contaminándose. Hay una serie de factores. Yo entiendo que sean multifuncionales los factores que van interviniendo para que estas cosas se nos vayan agravando, pero claramente hay una legislación que es débil porque hay, ¿no es cierto?, una presión tremenda de grupos económicos en este país que nos asustan en esta, insisto, esta dicotomía. Si el mercado no funciona, el Estado desaparece, es decir, el Estado toma control, puede que aquí haya un descontrol peor, por lo tanto entramos en ese juego entre políticos y que no dejamos, ¿no es cierto?, que los expertos sean los que decidan y determinen. Por ejemplo, en las modificaciones totalmente accesorias que se le hizo al Código de Agua que viene del año 81, decía, no, los comités de vigilancia de los sectores, ¿no es cierto?, estos comités de vigilancia que hay en los sectores rurales. Por ejemplo, si aquí también hay un Chile distinto en servicio y también, ¿no es cierto?, en agua, en calidad, en cantidad. Entonces, donde se seca, ¿no es cierto?, o no hay acceso a agua, porque, no sé, hay estos grupos, insisto, la minería, no sé. Perfecto, llega al Estado a través de una municipalidad con un camión aljibe, les entrega un agua que es de mala calidad, en poca cantidad, y no hay ahí ningún derecho humano que esté funcionando, porque hay una legislación laxa, porque hay esta dicotomía entre el Estado y la propiedad privada que tiene que ser regulada a través del mercado, que es lo que yo siento, con todo el desconocimiento que pueda tener al lado de Ricardo y de la experiencia de Gabriela, humildemente, ¿no es cierto?, indico y siento que hay que cambiar lo sustancial. No puede ser que no sea un bien, ¿no es cierto?, un derecho humano de un bien de uso público primero y luego, ¿no es cierto?, insisto, en orden de prelación, vamos viendo cómo se va organizando eso. Como para mostrar, digamos, un poco mi preocupación, pero más mi angustia dado los tiempos de la crisis. Ya no hablan de crisis climática, hablan de urgencia los especialistas, ¿no? Gracias, Carolina, por tu intervención. No sé si Claret o Jorge quieren intervenir aquí un par de palabras antes de pasar al siguiente tema. Sí, a mí me pasan varias cosas. Es que, a ver, medio ambiente no solamente es un nicho sobre temas específicos en la Constitución, sino que, nuevamente, lo he dicho sobre hartos temas también, no solamente sobre medio ambiente, sino que tiene que ser una perspectiva con la cual escribamos no solamente los artículos vinculados directamente con medio ambiente, sino desde el cual podamos pensar y diseñar todo lo que discutamos en la Constitución. ¿Por qué digo esto? Porque si no nos despojamos de la idea de que nosotros somos el centro del universo y que lo importante somos nosotros y por lo tanto creamos las cosas a la medida nuestra, lo cierto es que vamos a seguir perpetuando lo que nos ha tenido en crisis. De hecho, a propósito de las dicotomías que mencionaba Carolina, la dicotomía también entre la economía y medio ambiente da la sensación de que, bueno, si es que es posible avanzar hacia una economía que nos permita crecer para aumentar la torta y de esa manera tener distribución para hacernos cargo de los derechos sociales, pero es posible alcanzar eso sin necesidad de explotar los medio ambientes. Yo creo que es posible, pero es difícil hacer esa transición. De hecho, por ejemplo, en periodo de campaña, hacer volantes de papel reciclado sale 3 veces más caro que un volante que genera una huella de carbono y un impacto ambiental mucho mayor. Entonces, hay una tensión, un punto en conflicto ahí entre cómo hacemos la transición, entre despojarnos de un sistema capitalista extractivista a avanzar hacia un sistema que nos permita alcanzar el desarrollo de manera sostenible, de manera de que no hipotequemos nuestro futuro. No está todavía tan claro cuál es el filósofo que lo mencionó, pero hay una frase que dice, mira, es más fácil imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo, porque cuando sale inmediatamente el problema ecológico, grandes empresas comenzaron a conocer cuadernos con tapa ecológica, pero en vez de a $9.90 lo vendían a $3.990. Entonces, es posible, y de hecho lo pongo igual sobre la mesa para Ricardo, para Gabriela, de que nos podamos, o no que nos podamos liberar, sino que podamos superar el modelo capitalista extractivista con el cual hemos dirigido nuestro país durante no solamente décadas, sino los siglos, para que podamos avanzar hacia una ecología sostenible. ¿Y cómo hacemos esa transición?
En cuanto a los temas específicos de medio ambiente, yo en estos aspectos, mi metodología consiste en 3 pasos. Preguntarnos qué es aquello que vamos a reconocer, cómo lo vamos a garantizar y qué mandatos específicos vamos a dar a las instituciones del Estado. Porque no es lo mismo reconocer un medio ambiente libre de contaminación que reconocer que tenemos derecho a un medio ambiente sano. Porque incluso en los tribunales se empezó a discutir, bueno, qué es contaminación y qué no es contaminación, porque si encendemos la estufa a leña, la combustión lenta, bueno, ese humo, ¿es contaminación o no es contaminación? Pero en el sur parece necesario, entonces, ¿cómo hacemos la transición ahí? Entonces, tal vez no basta simplemente con decir, no, que es medio ambiente libre de contaminación, sino que aquello que tenemos que reconocer es derecho a un medio ambiente sano. Por otra parte, ¿cómo lo garantizamos? ¿Bastará simplemente la acción de los tribunales de justicia para que nosotros podamos, digamos, accionar cuando tenemos un daño ambiental como lo que estamos viendo en el río Damas? ¿Bastará simplemente apostar a la labor de los tribunales ambientales para tutelar el medio ambiente? ¿O también hay que dar mandatos específicos a determinadas instituciones? Porque cuando nos damos cuenta, por ejemplo, en la crisis del río Damas, de que la legalidad parece estar proclive a la actividad empresarial por sobre el sacrificio, no solamente en los Notros, sino también en la Colbe, porque el río Damas va continuando y el mal olor en las noches llega a todas las vecinas y vecinos de esas poblaciones. Nos damos cuenta entonces de que hoy día mucho de la institucionalidad ambiental reposa no en algo político, sino ético. Es decir, todo depende, todo es una exageración. Digo, en buena medida, la protección del medio ambiente depende de la voluntad del gobernante de turno, si es que el alcalde quiere o no quiere dar el permiso, si es que el alcalde licita o no licita bien el relleno sanitario, si es que el alcalde quiere o no quiere consultar a la ciudadanía para la construcción de viviendas sociales o del plan de descontaminación ambiental. Entonces, eso no puede quedar en voluntad del gobernante de turno, ni en lo nacional ni en lo local, tiene que ser algo transversal, y para eso precisamente la nueva Constitución es el espacio para que podamos avanzar hacia un diseño de una institucionalidad país que permita que todos estos temas no reposen en la voluntad y buena onda del gobernante de turno, sino que sea una institucionalidad robusta, transversal al color político, y que además, si el gobernante de turno toma una mala decisión o decide no consultar a la ciudadanía ni a los afectados, no les sea gratuito, porque ese es otro problema. Si toman malas decisiones, pagamos todos los platos rotos, pero no hay una manera de hacer valer la responsabilidad más allá del voto. Entonces, nuevamente, pensemos medio ambiente no solamente como un tema en la Constitución, sino como una perspectiva con la cual tenemos que discutir desde la descentralización, desde la labor del Poder Judicial, de la labor de los otros tribunales y al mismo tiempo del desarrollo económico. Jorge. Muy bien, muchas gracias. Oye, he escuchado atentamente, sin ánimo de querer ser disruptivo. Agradezco las palabras de Gabriela y de Ricardo y también de mis compañeros de lista, que siempre son más brillantes que yo y más inteligentes que yo, pero trataré de decir algunas palabras, aunque pocas, pero confusas, ¿ya? Así que voy a partir. Oye, no, mira, yo hace 50 años que vengo preocupado del medio ambiente, y no solamente preocupado del medio ambiente, sino que quiero decir que mi infancia está unida a la naturaleza, me siento uno con ella. Cuando me subía a los árboles, cuando caminaba por las acequias, cuando caminaba jugando allá, a lo mejor en las chacras, o lo que fuera, ¿ya? A los 13, 14 años también empecé con el naturismo, por lo tanto, durante 50 años no he tomado un remedio, y por lo tanto siempre mi sanación ha sido a través de medios naturales, a través del agua, a través del barro, a través del vapor, a través de la alimentación natural, etcétera, etcétera. ¿Qué quiero decir con esto? Perdón que me centre un poco en mí, pero a lo que voy es que nosotros tenemos que partir por nosotros en el sentido de como personas, cuál es nuestra relación con la naturaleza, con lo natural, ¿ya? Porque hemos perdido ese contacto, ¿ah? Yo viví durante muchos años en el 4º piso ahí en Seminario con Providencia, y por lo tanto, bueno, por suerte había patio, etcétera, etcétera, pero lógicamente vivía en edificios. Hay mucha gente que vivía sin nada y sin contacto con la naturaleza, incluso con situaciones muy graves de contaminación ambiental. Pensemos en lo que está pasando en Concón, en Ventana, etcétera, ¿ya?
Entonces, a lo que voy yo es un poco lo que ha pasado en algunas constituciones, por ejemplo, donde está el concepto del buen vivir. ¿Ah? Tengo entendido en Ecuador, tal vez en Perú, bueno, en América Latina, incluso tal vez en algunos países africanos, ¿no es cierto? O incluso me acuerdo hoy en día de lo que significa, ¿no es cierto?, la presencia de los aborígenes en Estados Unidos, ¿no es cierto?, cuando esa típica carta donde el jefe, ¿no es cierto?, indio le escribe al presidente de los Estados Unidos, ¿ah? Donde la tierra es sagrada, la vida es sagrada, el agua es sagrada, ¿ya? Nosotros somos sagrados, la vida en general es sagrada. Entonces, si no partimos por ese concepto, vamos a estar en teorías que en el fondo a mí lo que me asombra es que estemos conversando de estas cosas cuando el año 68 el Club de Roma lo dijo y lo dijeron otras instituciones, pero me acuerdo muy bien porque yo era adolescente o preadolescente, y el Club de Roma anunció todas estas catástrofes. La anunció con tiempo, es cuestión de verlo en la historia. ¿Ah? Ahora, lo que pasa es que, lógicamente, hay intereses no solamente políticos, sino que más bien económicos, ¿no es cierto? Porque, claro, a mí me gusta la plata y por lo tanto mi empresa o lo que yo estoy haciendo me da tanta plata, pero no importa que vaya degradando o destruyendo, ¿no es cierto?, el entorno natural. Y eso no es posible. O sea, eso no es fraternidad, eso no es humanidad. Eso es deshumanización, es destrucción, ¿no es cierto? Es destrucción de la vida, ¿ya? Entonces, yo hago énfasis en eso, ¿ya? En lo que significa, ¿no es cierto?, la preocupación por el buen vivir, por el descubrir, ¿no es cierto?, lo maravilloso de la vida. ¿Ah? Nosotros, digo, por estar acá en esta región, que es maravillosa, tenemos, ¿no es cierto?, la alegría del agua, de los lagos, de los ríos, de los mares, ¿ya? Una vegetación exuberante, pero que también está en desequilibrio, y Ricardo lo sabe muy bien, ¿no es cierto?, y lo ha estudiado, y lógicamente tenemos que preocuparnos. Termino diciendo que estamos en la mega sequía. Esto lo están diciendo los científicos, como decía Carolina, hace más de 10 años. Yo recuerdo hace no sé cuánto tiempo, unos 20 años atrás, 25, o no sé, tal vez menos, pero me acuerdo que habían avisos, ¿no es cierto?, que la ducha tenía que ser corta, etcétera, etcétera. Parece que hoy día eso no existe, ¿no? No es necesario ahorrar agua, no es necesario, ¿no es cierto?, por lo menos en mi casa, ¿no es cierto?, tenemos la basura propiamente tal y los alimentos orgánicos, por lo tanto eso va a una compostera, ¿me entienden? O sea, y por eso en este aspecto, a los 60 años, ¿no es cierto?, como fruto de mi experiencia como ser humano, creamos el Colegio Terra Vía Puerto Vara, que tiene justamente una educación ambiental de excelencia, con reciclaje, con compostaje, con mini granja, con conejitos, con gallinas, ¿no es cierto?, con, ¿cómo se llama?, siembras, con invernadero, donde los niños van gozando la vida. Estamos en pleno centro de Puerto Vara y van descubriendo que la vida tiene un sentido, ¿ya? Que más vale, ¿no es cierto?, jugar, recrearse, respetar al otro, fraternizar, ¿no es cierto?, que a lo mejor estar ganando dinero o tener mucho dinero que no nos conduce al verdadero sentido de la existencia. Gracias. Muchas gracias, Jorge. La verdad es que este es un tema complejo y no menor. Como bien decía Claret, es un tema de perspectiva, es un tema que debe abordarse desde los múltiples niveles. Jorge es un ejemplo de cómo inculcar esto desde la educación, desde los primeros pasos de enseñanza, por educar hacia un medio ambiente sano. Y en este sentido, quiero darle el pase a Gabriela o a Ricardo para que puedan replicar a alguno de los candidatos sobre sus dichos y si quieren señalar algo sobre el tema que estamos conversando en este momento. Le doy el paso a la dama. Primero. Bueno, gracias Ricardo, gracias Demi. Sí, genial la ronda de opiniones porque creo que recoge muy bien reflexiones que también hemos tenido a propósito del trabajo de defensa ambiental y también de los problemas que hemos visto en la legislación, así que creo que estamos como bien de acuerdo. Quisiera como un poco resumir dentro de las demandas que hemos puesto en el marco de la constitución ecológica, porque en FIMA estamos trabajando ese concepto, así, de tener una constitución ecológica
Y alguien decía como de tener este enfoque transversal en la Constitución, ¿no? De salir un poco de esta lógica de simplemente reconocerlo como un derecho subjetivo individual de las personas, sino que algo como un enfoque que va desde la página 1 de esa Constitución nueva que tengamos hasta el final. Y que oriente y inspire el quehacer del Estado y de la sociedad, y que sea la visión finalmente de nuestra sociedad. Entonces lo hemos ordenado como en 4 ejes, esta nueva visión de la sociedad y este reconocimiento de la protección ambiental. Entonces lo primero sería reconocer la naturaleza por su valor intrínseco. Y alguien decía, y es la vida en todas sus formas, es cambiar este paradigma que hace tiempo ya se ha hecho el llamado a cambiar este paradigma, y de que toda la institucionalidad y la protección y el Estado tiene que estar protegiendo a la vida humana, y que el hombre, porque más se hablaba, el hombre tiene que estar en el centro, así como decían las normas en el pasado, y salir un poco de ese esquema, donde es la vida la que está en el centro, y recoger principios como lo que decían los pueblos andinos, el buen vivir, están de nuestra cultura, de nuestros pueblos, recoger esos principios del buen vivir o el vivir bien, lo tiene, como decía, en Ecuador, lo tiene Bolivia, lo tienen constituciones de Centroamérica, también legislaciones de allá, y esto también es importante decirlo. Estados Unidos, Canadá, Nueva Zelanda, incluso Suiza, hay propuestas en el Parlamento también de recoger estos conceptos, que muchas veces vienen de pueblos originarios, pero también de conceptos más simples como de la naturaleza, de entender este valor. Entonces, reconocer la naturaleza. Y en esa bajada puede ser desde reconocer los derechos de la naturaleza, que no es una creación hippie de creer que las rocas y los árboles van a ir a los tribunales y van a demandar. No es loco. Esto se ha avanzado muchísimo. Como digo, estoy hablando de países como Australia, como Nueva Zelanda, como Sudáfrica, Colombia. Los tribunales ya están declarando estos derechos, y eso significa que no solamente los bancos ni las empresas pueden tener derechos, porque sí, las personas jurídicas tienen derechos y obligaciones. Bueno, entonces también vamos a tener un nuevo actor, y la naturaleza la vamos a reconocer en su valor, y le vamos a dar un reconocimiento en el ordenamiento jurídico, y esos son los derechos de la naturaleza, y eso es reconocer su ciclo, su derecho a existir, su derecho a regenerarse, a restaurarse, y que la sociedad tiene un rol y una obligación, y el Estado también, y también de ahí crear instituciones, como decía Cleo Claret, que decía que es importante tener instituciones. No tenemos ninguna defensoría de la naturaleza, tenemos una defensoría de la niñez, por ejemplo, tenemos superintendencias de casino haciendo lo que hacen, como ha salido el fin de semana, por poner un ejemplo, pero no tenemos ninguna institución que vele por ese cuidado. ¿Sí? Tenemos los tribunales, tenemos el ministerio, pero eso, como decían, depende de la autoridad. Entonces, crear eso. El segundo es distribuir el poder. Necesitamos derechos de acceso a la participación, a la información ambiental, garantizarlos, reforzarlos. Eso significa descentralizar el poder, significa generar autonomías también a nivel territorial, mejorar la gestión ambiental a nivel local, ciudadana, no solamente de las municipalidades. La municipalidad es brutal, porque en el fondo hacen la primera gestión, hacen la gestión ambiental local y tienen pocas competencias. De hecho, las sanciones son ridículas, llegan hasta 5 UTM, las ordenanzas que pueden tener. Entonces, bueno, eso se puede revisar, se pueden poner ciertos, no digo que toda la bajada vaya en la Constitución, eso, pero se puede poner, hay muchas constituciones que lo hacen, que dicen que la región va a tener la protección ambiental, a nivel local van a tener ciertas competencias en materia ambiental. Eso lo podemos poner en la Constitución. Después, en materia de derechos humanos ambientales, como alguien decía, derecho a un medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Esa es la fórmula que se utiliza a nivel mundial, a nivel regional. Así hemos ido avanzando. El principio de justicia ambiental, el que no pueda existir discriminación en los territorios, racismo ambiental, lo que se llama, el que ciertas comunas tengan que vivir con un vertedero tóxico y otras puedan vivir con grandes áreas verdes. Ese es el principio de justicia ambiental. En fin, el cambio climático, como ya lo adelantaba, esta defensoría. Y por último, el nuevo modelo de desarrollo. Muchas constituciones tienen ciertos lineamientos del modelo de desarrollo que se quiere. Incluso algunas abarcan el desarrollo sostenible. Quizás el desarrollo sostenible ya nos queda un poco corto, ya deberíamos hablar de límites planetarios o quizás de economía circular.
de uso racional de los bienes comunes, naturales, como decía, regular la propiedad, regular efectivamente la libertad de empresa, y no vamos a hacer no vamos a expropiar, o sea, no, eso es otra discusión. Sí, 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 sí. Muchos países lo hacen y no vamos a pasar a ser la China comunista, no, o sea, no pasa nada. Y yo creo que esas discusiones hay que ponerlas en la mesa. Muchos países, como digo, lo hacen, dan ciertos lineamientos, y atrevernos a ser un país desarrollado con innovación, y salir de este extractivismo, que no pone límites y que no, además, innova y no deja nada para las regiones, y que depreda los territorios y el medio ambiente. Me alargué muchísimo, perdón. No, pero felicitaciones, muy bien. No te preocupes, es súper necesaria esta instancia. Nuestros candidatos son personas que vienen desde la comunidad de la gente, y ellos también les interesa saber de estos temas para poder tratarlos cuando ellos resulten electos. Ricardo, es tu turno. ¿Qué quieres decirnos sobre estos aspectos, sobre los distintos candidatos? Sí. También? Solamente para complementar, claro, cuando se habla de transformación de sociedad es fundamental la educación. Y en ese sentido, creemos que acá en Chile estamos en debe en ese sentido, porque la importancia acá es ir creando conciencias activas en favor del medio ambiente, porque si nosotros hacemos una encuesta a los 18 millones de habitantes que somos en Chile, ¿no? Y si hablamos, por ejemplo, ¿es bueno, es positivo cuidar el medio ambiente? Yo les aseguro que el 100%, los 18 millones de chilenos van a decir sí. Es importante, ¿no es cierto?, y fundamental la defensa y la protección del medio ambiente. Y fíjense que Chile, junto con Brasil, son los dos países sudamericanos con mayor conflictos ambientales. ¿Ya? Proporcionalmente, por supuesto. ¿Ya? Chile tiene una gran cantidad, y ahí yo creo que Gabriela perfectamente lo puede decir, ¿no es cierto?, y ratificar. Chile tiene una gran cantidad de leyes normativas, increíble. Pero a pesar de eso, igual, ¿no es cierto?, tenemos una cantidad de conflictos ambientales preocupantes. Entonces, por eso es que en la parte de la educación es fundamental desarrollar también políticas que permitan lo siguiente, que la ciudadanía se empodere y se informe, tal cual como, y los felicito a los tres candidatos porque al parecer se prepararon bastante bien durante la semana, porque realmente han dado buenos conceptos, y eso realmente enorgullece también a la democracia en este país, porque lo que queremos también nosotros potenciar es una democracia, ¿no es cierto?, que tenga candidatos que realmente se informen y también sean líderes de opinión. Y en ese mismo concepto, la participación ciudadana es fundamental, y eso es lo que realmente no existe verdaderamente en Chile. En Chile existe la información, las autoridades nos informan, y creen que con eso ya hay participación ciudadana. Pero la verdadera participación ciudadana, que también tiene que estar muy bien establecido en la Constitución, y eso también va a ser un elemento fundamental a quienes lleguen a esa instancia, es que sea una participación, aparte de informativa, que también sea vinculante. Y aquí aparecen los famosos plebiscitos, porque es una tremenda herramienta. Uruguay, por ejemplo, es un ejemplo de ello, de cómo la comunidad participa a través justamente de plebiscitos, ¿no es cierto?, porque tienen la posibilidad también de incluso ser vinculantes. Pero ¿cómo nosotros podríamos tener una comunidad empoderada y vinculante informándonos? Y aquí hay un desafío tremendo para la sociedad civil. Algunas veces hacemos críticas a la clase política, hacemos críticas generales de que hay falta de información, que hay cierta ignorancia, pero ¿cómo estamos nosotros como sociedad civil? ¿Nos informamos, nos preparamos, leemos, estudiamos? Yo le digo que no es tanto así, no es tan así. Entonces, yo creo que aquí hay un tremendo desafío en el sentido de que realmente la educación es fundamental, es el vehículo transformador para crear conciencias activas, no pasivas. Si la pasiva ya lo tenemos, ya todos sabemos que hay que cuidar el medio ambiente, pero aquí hay que llegar a un segundo estadio que es la acción en terreno, y eso es fundamental. Y gracias a eso vamos a tener un concepto que tiene que estar en la Constitución Política de la República de Chile, y ya bien lo dijo Gabriela, justicia ambiental. Todo lo que hemos estado hablando llega a ese concepto, justicia ambiental. ¿Qué significa eso? Participación ciudadana, información, ¿no es cierto?, y equidad también, para que los beneficios del medio ambiente
sean recibidos por todos, no por unos pocos. Equidad ambiental también es fundamental en esta justicia que nosotros queremos y que ojalá se pueda establecer en esta nueva Constitución. Muchas gracias, don Ricardo. Qué importante que es ese concepto, la participación vinculante del ciudadano para estos temas de relevancia ambiental, sobre todo en la preservación del patrimonio ambiental de nuestro país. Y uno de los temas donde también es importante la participación del ciudadano es nuestra siguiente pregunta sobre las aguas, que es un tema tan controversial, sobre todo acá en la zona de sur de nuestro país. Y don Ricardo, la señorita Gabriela, saben muy bien sobre estos temas. El agua y los derechos de aprovechamiento de agua. Hace un par de semanas, meses, está saliendo a la luz, al menos acá en la ciudad, sector de Osorno, la contaminación del río Damas. Y esto no es nada más que un ejemplo de los tantas otras contaminaciones que ha existido en nuestros ríos, lagos, fuentes de aguas y cauces naturales. Y no solo contaminación, desvíos de cauces o comunidades que se quedan sin agua. ¿Cómo podemos proteger en la Constitución las aguas de nuestro país? Los cauces naturales, las fuentes de agua dulce, ¿cómo se tendría que sancionar y fiscalizar? No sé si aquí Gabriela podría ilustrarnos un poco con su opinión respecto a este asunto. Jorge, ¿querías intervenir? Sí, no, oye, perdona, perdón Gabriela, no sé si vas a decir algo, pero hablo rápidamente. No, es que me ha parecido tremendamente interesante todo lo que se ha dicho y especialmente esto último que ha dicho Gabriela y Ricardo, ¿ya? Adelante. Y no lo puedo dejar pasar, digamos, sabiendo que tu pregunta también es muy interesante. Pero yo siento como ser humano, como persona, como ciudadano de este país y parte, ¿no es cierto?, como parte de la familia humana, que desgraciadamente, de acuerdo a lo que han planteado Gabriel y Ricardo, nos encontramos con una sociedad tremendamente discriminatoria, ¿ya? Desgraciadamente lo que decía Gabriela existe, ¿ya? Si nosotros vemos, por ejemplo, en Santiago, la comuna de Las Condes, de Vitacura, de La Reina, ¿ya? En comparación a lo mejor con La Pintana ¿no es cierto?, La Bandera o lo que sea, la cantidad, por ejemplo, de árboles es notorio, ¿eh? La cantidad de parques, de plazas, de juego, lugares de recreación para los niños, la familia, ¿ya? La calidad de las aguas que pasa por ahí, bueno, etcétera, etcétera. Podríamos hablar muchas cosas. Y eso me parece aberrante, no, me parece que eso no es posible. O sea, lo digo porque parte de mis principios, ¿no es cierto? Yo hablo de justicia social, de educación y de medio ambiente. ¿Eh? Entonces, me parece que si no logramos establecer algo equitativo, algo adecuado para todos, como lo han dicho nuestros invitados, me parece que va a ser tremendo. No podemos seguir viviendo así. O sea, en todo lo que significa la vivienda, por ejemplo, ¿no es cierto? Y que tiene que ver nuevamente con estos estilos de vida. Y termino diciendo, citando a Erich Fromm en su libro Tener o Ser, donde justamente está ahí nuestro problema. O sea, nuestra vida está para tener cosas o está más bien para descubrir, ¿no es cierto?, lo que somos como seres humanos y cuál es el sentido de nuestra existencia, de dónde venimos, hacia dónde vamos, cuál es el objetivo de la vida, ¿no es cierto?, que no es nada más que el amor, la fraternidad y el deseo, ¿no es cierto?, de crecer juntos como personas para ser felices y plenos todos, ¿ya? Eso es. Muchas gracias. Gracias Jorge por tu intervención. Resumiendo un poco las preguntas sobre el tema que vamos a abordar ahora, se divide en dos preguntas que quiero hacerle a todos. Primero, ¿cómo protegemos las aguas de nuestro país en la Constitución? ¿Necesita que se mencione específicamente en el texto normativo? Y la segunda pregunta va en la línea de la primera, ¿qué pasa con los derechos de aprovechamiento de agua en nuestro país? Que es un tema muy, muy difícil de tratar. ¿Se gestionan y administran bien? ¿Tienen un buen mecanismo o tendríamos que buscar y enfocarnos en otro mecanismo? Allí los invitados y la invitada pueden ilustrarnos un poco más. Gabriela, Ricardo, no sé quién quiere comenzar. Ricardo, si quieres parte tú, porque No, antes sigo partí el yo. caballero y por favor, Gabriela.
Aprovechemos tus conocimientos jurídicos. Bueno, a ver, partiendo por la Constitución, mire, si uno ve otras constituciones, efectivamente se mencionan las fuentes de agua, los ríos, bueno, incluso, por ejemplo, algo paradigmático, la Constitución de Egipto menciona y declara como patrimonio nacional el río Nilo y regula todo, hace toda una regulación acerca de este río tan importante, ¿no? Entonces no es tan loco. Muchas constituciones abocan partes importantes de la Constitución o del contenido del artículo que se refiere al tema ambiental al tema de las fuentes de agua, los ríos, etc. Para proteger el acceso al consumo humano o como prioridad para este tipo de usos, para el consumo, para el saneamiento, y también para preservar las funciones ecológicas. Eso también es importante tenerlo en cuenta, porque no nos sirve de nada reservar, por ejemplo, el agua para, no sé, lo que pasa con las sanitarias, por ejemplo, ¿no? También necesitamos, obviamente, reservar las cuencas. ¿Qué pasa con los glaciares también? Que son como nuestros embalses de agua en la cordillera. Los humedales. Los humedales, exactamente. Claro. Esos son grandes reservas de agua que tenemos que cuidar. Entonces, eso se puede poner como principio en la Constitución, como fuentes de agua, cabeceras de ríos, una protección. Incluso se podría avanzar y no mencionar los glaciares como objetos de protección o de interés nacional, etc. Eso muchas constituciones lo hacen. Como decía yo al principio, no es tan loco, y Chile, dada nuestra situación particular y sobre todo de todos los años de sequía que tenemos y las reservas de glaciares que tenemos, y como decíamos, los humedales, también debiéramos hacerlo. Segundo lugar, yo ya hablé de esto de los derechos de la naturaleza. De hecho, la mayor cantidad de casos que uno encuentra, así como en la literatura, y de causas en tribunales a nivel internacional comparado, se originan a propósito de ríos como el río Damas que ustedes estaban mencionando, que han sido contaminados o han sido secados, o etcétera. Es distintos hechos. Entonces la comunidad demanda su protección al Estado, y las cortes o los tribunales terminan declarando que estos ríos son tan importantes que son entes vivos, e incluso cuando hay comunidades indígenas involucradas, se reconocen como su importancia y una subjetividad, ¿ya? Y se le otorgan, se le reconocen derechos a los ríos. Entonces también esa es otra forma de proteger los ríos. También decía yo la necesidad de crear una institución. Hoy día tenemos la DGA, la Dirección General de Aguas, que es quien primero hace los estudios y otorga los derechos de agua. Bueno, se hace por un procedimiento judicial, pero es quien está a cargo de esto, de administrar este sistema. Sabemos que la fiscalización de la DGA no ha funcionado, y pasan los accidentes, los episodios de robos de agua. También la Fiscalía también debiera hacer su rol en eso, pero también podríamos tener los casos de contaminación más grave, también podrían quedar radicados en esta Defensoría de la Naturaleza o del Pueblo, o como queramos llamarlo. Sobre el derecho de propiedad, las concesiones, es muy raro el caso de Chile, porque Chile protege la propiedad de las concesiones, del derecho de aprovechamiento de agua. Es muy extraño el caso chileno. Otros países lo que hacen es regular las concesiones sobre recursos naturales, y establecer que, por ejemplo, va a haber propiedad sobre lo que se genera con esa concesión, pero no sobre la concesión misma, que además son siempre temporales. En Chile el caso es muy raro, porque además es perpetua la concesión hoy día, y hace 10 años se está discutiendo en el Congreso que cambie a que sea 30 años, y ni siquiera para todas ni siquiera para todos los derechos de aprovechamiento de agua, va a ser para los que sean cuando salga esa modificación del Código de Aguas en adelante. Entonces, la verdad es que el panorama es complejo, pero lo que podría pasar en la discusión constitucional es que simplemente se elimine esa mención del derecho de propiedad sobre las concesiones. Ahí el argumento que ustedes van a tener en contra va a ser la expropiación. Les van a decir que esto es una expropiación, qué sé yo, pero eso no es problema de la discusión constitucional. Probablemente se llegue a un acuerdo como de que de aquí para adelante sí, de aquí para atrás no.
Y esas cosas pasan, es como cuando en Bolivia se prohibieron los latifundios en el año 2009, cuando fue la modificación. Bueno, eso se hizo en adelante, no se hizo hacia atrás, entonces también puede que se llegue a algún acuerdo así. Yo veo eso, que quizás en la discusión constitucional se quite esta propiedad sobre la Constitución y luego se puede avanzar en regular en el Código de Aguas efectivamente una concesión de 30 años. No es tan loco tampoco, de nuevo, no estamos hablando de grandes cambios. Los proyectos económicos de inversión no duran más de 30 años, es un plazo súper razonable, no es tan loco. Y por último, cuestiones como la ley de glaciares también, hay que sacarla adelante, creo yo que hay que sacar esa discusión, por suerte se destrabó, parece que está avanzando. Y en materia de minería, que también algo se mencionó, el tema de los relaves, que están contaminando muchísimas fuentes de agua, somos el tercer productor de relaves a nivel mundial. Y hay una regulación ahí en el Código de Aguas que se llama las aguas del minero, que las empresas mineras, las concesiones, pueden utilizar lo que encuentren, y no hay información. Y simplemente no tienen que pedir ni siquiera derechos de agua. Así que yo creo que ahí en materia de como minería, agua, hay muchos desafíos. Y de nuevo, para no alargarme, corto ahí. Y no pagan. Muchas gracias, nada. Gabriela. Nada. Es gratuito, Claro. además. Los Claro. derechos de protección de agua son gratuitos y perpetuos. Exacto. No, tremendo. Don Ricardo. Ya, a ver, como ambientalistas obviamente queremos que el agua sea un derecho colectivo y estratégico nacional, que también es muy importante. Y si es de estrategia nacional, evidentemente que el Estado tiene mucho que decir en ese sentido. Así que son dos definiciones que siempre nosotros como ambientalistas hemos estado manejando. Ahora voy a hacer un alcance, si ustedes me permiten, con respecto al tema de la fiscalización, como un dato también para nuestros candidatos, a lo que decía Gabriela. Realmente acá en Chile la fiscalización es tremendamente débil. Les voy a dar datos duros para que me crean. Región de los Lagos. Superintendencia de Medio Ambiente, la máxima instancia fiscalizadora, ¿no es cierto?, que tenemos en la región. Y en otras regiones también, por supuesto, hay esas SMA, que son las siglas. La SMA, esta Superintendencia de Medio Ambiente, tiene apenas 4 inspectores para toda la región de los lagos. 4 inspectores. La Superintendencia de Servicios Sanitarios está algo mejor. Tiene 5 inspectores, 1 más. Cernapesca, instancia, ¿no es cierto?, que tiene que supervisar, vigilar, ¿no es cierto?, todos los problemas que hay dentro de los cursos de agua, especialmente cuando hay mortandad de peces. Fíjense ustedes que acá en nuestra región no tiene una embarcación propia y tiene que arrendar o pedir prestado una embarcación. Estamos hablando de la región de los lagos, agua, harta agua, igual que los ríos. La autoridad sanitaria, esta información actualizada, porque nosotros hemos estado vinculados con estos organismos fiscalizadores cuando hacemos nuestras denuncias formales, así que ahí nosotros tenemos esta información. La autoridad sanitaria provincia de Osorno tiene una división de agua, que justamente también trabaja el tema de fiscalización. Tienen una sola funcionario, que es una dama, para toda la provincia de Osorno. Entonces ustedes comprenderán que frente a esa fragilidad que tenemos como sistema fiscalizador, es por eso que muchas veces, lamentablemente, pasan situaciones como las que bien ha relatado Gabriela, ¿ya? Entonces aquí tenemos un Estado impávido, donde claramente aquí hay intereses, y eso lo digo en forma responsable, aquí hay intereses económicos que no quieren que en este país exista una fiscalización robusta. Entonces nuestras políticas públicas son muy débiles en ese sentido. Y si no hay fiscalización, entonces es donde se da todos estos conflictos y todas estas situaciones que nosotros estamos viviendo a diario en nuestro país. Es datos que ustedes como candidatos posiblemente ya lo sabían, o si no lo sabían, obviamente tienen esta información, para que ahí tengamos también un análisis con respecto a los problemas que se están presentando acá en nuestra ciudad. Por ejemplo, cuando se contamina el río Damas, lamentablemente, nosotros tenemos que llamar a Puerto Montt para que venga un inspector de la SMA de Puerto Montt a Osorno. Viaja 120 kilómetros, si es que hay algún inspector que esté libre, porque pueden estar en Chiloé, pueden estar haciendo sus actividades que les corresponde hacer, ¿no es cierto?
Entonces, ¿cuál fue el acuerdo que llegamos con la autoridad sanitaria? Se hizo un convenio entre la autoridad sanitaria y la SMA que está en Puerto Montt. Entonces, cuando hay una contaminación ambiental, entonces la única inspectora y fiscalizadora que hay en Osorno, entonces va al río Damas o el río Rahue. Entonces ella hace todo el trabajo de evidencia, investigativo, y después entonces se lo envía a Puerto Montt a la SMA. Entonces, así hemos tenido que estar trabajando. Y nosotros como organización Red Ambiental Ciudadana de Osorno, que somos un voluntariado, ¿no es cierto?, porque nosotros no estamos vinculados económicamente a este tema ambiental, y también somos apolíticos. Entonces, nosotros obviamente hemos tenido que ser parte de una figura que se llama ciudadano fiscalizador. ¿No es cierto, Gabriela? Existe esa figura. Qué bueno que existe. Nosotros tenemos que hacerla de fiscalizadores, ad honorem, por supuesto, y así ayudamos, en cierta manera, a estos organismos fiscalizadores. El tema del río Dama, y con esto termino, es un tema tremendamente para ser estudiado y analizado, porque el río Damas tiene una contaminación, pero de décadas. Nosotros, ninguno de nosotros nacía cuando ya el río Damas estaba contaminado. Incluso, la primera evidencia de contaminación oficial que aparece en los medios de comunicación y va a ser estudiada fue en enero de 1972, hace más de 50 años atrás. Si ustedes revisan un diario de la prensa de la época, pueden llegar entonces ahí al mes de enero y febrero y se van a encontrar con algunos titulares. Contaminación en el río Dama. Causantes, empresas. Empresas que ya estaban contaminando en ese tiempo el río Dama. Y por primera vez se hizo una investigación y justamente se llegó, ¿no es cierto?, a tener como resultado que las empresas estaban contaminando. Estamos hablando del año de 1972. Ya se sabía quiénes contaminaban. Han pasado 50 años y seguimos exactamente igual. Pasividad de las autoridades, pasividad de la sociedad civil, y hay un tema, estimados y estimadas, que también es, incluso yo me incluyo, un problema endémico de la idiosincrasia chilena. Somos reactivos, no proactivos. Y con eso termino. En noviembre del año pasado, nosotros advertimos a las autoridades que se nos venía un verano muy caluroso, con pocas precipitaciones, y eso posiblemente podía colapsar a nuestro río Damas, porque ustedes saben como Osornino que nuestro río Damas solamente se alimenta de lluvia, de pluviosidad, no nace en la cordillera, no tiene agua, nieve el río Damas. A pesar de todas estas advertencias, no hubo una proacción para haber evitado esta catástrofe, en donde en algunos puntos del río Damas lo tuvimos técnicamente muerto, sin oxígeno. ¿Ya? Entonces aquí también es un llamado a la conciencia de la poca proactividad que tenemos como chilenos para no tener una acción antes que justamente suceda una desgracia como lo que ha sucedido con el río Dama. Gracias. Gracias a usted, Ricardo. La verdad es que a mí me la situación... gustaría, Denis, sí, perdón, disculpa. Sí. La verdad es que la situación del río Dama es preocupante, y a continuación vamos a darle paso a los candidatos para referirse a este tema tan importante sobre el agua, sobre las dos preguntas que quisimos formular. Aunque no lo crean, el tiempo ha pasado volando y ya va poco más de una hora. Por lo tanto, nosotros queremos ahora hacer unos diálogos, una conversación para que los candidatos se refieran a estos temas y luego ver cómo podemos ir cerrando y redondeando el asunto para no pasarnos más allá del tiempo acordado y no extendernos más allá, que los invitados se comprometieron con un horario y nosotros tenemos que cumplir con ese horario. Así que, Carolina, ya que te ofreciste tanta buena voluntad... Sí. Sabes que insisto, yo me preocupa. Mira, a propósito de lo que decía Ricardo, respecto de la legalidad que hay para poder cautelar, ¿no es cierto?, y prevenir estas situaciones y ser más proactivos que reactivos. Mira, la municipalidad aquí, por ejemplo, a propósito del río Dama, tiene, ¿no es cierto?, un departamento de medio ambiente. Hay una superintendencia, está el Ministerio de Salud, pero todos como un buen chileno se van pasando la pelota unos a otros. Bueno,
la municipalidad, por las presiones, ¿no es cierto?, determinó que la Universidad de los Lagos iba a ayudar, parece, Ricardo, en este tema en forma ya urgente, y tienen 2 estaciones de monitoreo en este minuto, porque claramente hay 10 empresas ozominas que están contaminando permanentemente el río Dama, sabiendo toda la problemática que tiene. En abril creo que emiten un informe en la Universidad de los Lagos a ver quién va a tomar medidas respecto del tema. Entonces, aquí lo que hay es una ausencia total del Estado respecto a una legislación absolutamente débil. Entonces, yo lo digo con toda claridad y con toda la fuerza que Ricardo también lo indicaba, aquí hay un problema de carácter legal que tiene que ser muy, muy claro y tiene que quedar muy establecido en esta nueva Constitución. Y tiene que ver con limitar el aprovechamiento, digamos, ejercer aprovechamiento en el uso de las aguas en este país por parte de privados. Y vamos a encontrarnos con el problema, ¿no es cierto?, como bien nos decía Gabriela, respecto de que nos van a acusar, porque hay evasivos, ¿no es cierto?, que van a acusar de la expropiación. Pero claramente hay que dar esa batalla, digamos, porque si no esto no va a cambiar y esto va a ir de mal en peor y tenemos que buscar formas. Fíjense que, y como para terminar, y no, porque yo pienso que ya hemos escuchado muy interesante, de manera muy técnica, ¿no es cierto?, lo que Gabriela y Ricardo nos han dicho, pero ¿qué puedo contarles yo a las personas que nos escuchan? Por ejemplo, existen 2 abogados en este minuto, porque el Código de las Aguas está, ¿no es cierto?, cambiando, tratando de modificar, no ha habido quórum y quedó, ¿no es cierto?, en el año 2020, estuvo en carpeta, ¿no es cierto?, en el Congreso, pero no hubo quórum para hacer modificaciones. A propósito de estos derechos consultivos que decía Gabriela, ¿no es cierto?, de rebajar esa perpetuidad a 30 años, si es que lo trabajabas en las aguas y si no a 50 o algo así, ¿no es cierto? Sin embargo, fíjense ustedes que hay 2 abogados que están representando a la Sociedad Nacional, ¿no es cierto?, de Agricultura y grandes consejos mineros. ¿Saben ustedes que esos 2 abogados súper importantes y litigantes fueron ambos 2 varones en 2 gobiernos de coaliciones distintas en este país en otros tiempos, directores de la Dirección General de Aguas en este país? Entonces, ¿de qué estamos hablando aquí? Es decir, nos cambiamos aquí, estamos protegiendo como Estado, ¿no es cierto?, la legislación para que sea el agua un bien de uso público, y rápidamente la legislación también y la falta, ¿no es cierto?, de legalidad clara, les permite a estas 2 personas que conocen muy bien y se van al mundo privado a defender y se van a las otras veredas. Entonces yo encuentro que aquí también hay una falta de ética respecto de esto. Y como para terminar, porque como bien dice Denis, el tiempo galopa, fíjense ustedes que nosotros tenemos pueblos originarios aquí en nuestra zona, en donde ellos sustentaban una economía en donde la naturaleza sacaban solo lo que requerían para vivir. Pero ¿no es cierto?, los mapuches sacaban la fruta del árbol, trataban, ¿no es cierto?, de consumir algunos productos que la tierra les entregaba, pero solo para el consumo, jamás, ¿no es cierto?, para la sobreexplotación. Sin embargo, eso lo perdimos. Y por último, que todos han hablado respecto del papel de la educación. Ricardo, Gabriela, yo he sido 40 años profesora. Y, por ejemplo, Ricardo, usted conoce, hace 30 años yo le invitaba a foros en los establecimientos en los cuales yo trabajaba como protección, ¿no es cierto?, del medio ambiente y lo que estaba pasando. Y un alumno de 4º medio hace 30 años me decía: profesora, usted nos está hablando que tengamos conciencia ecológica y fíjese que yo los titulares, el Estado chileno está haciendo negocios y van a mover glaciares en algunas partes de este país para poder explotar, ¿no es cierto?, algunos recursos mineros que el país tiene. Entonces ahí uno queda totalmente desprotegida. Por eso yo digo, como candidata constituyente, la legalidad es fundamental, lo digo con claridad. Aquí hay que limitar, ¿no es cierto?, el ejercicio del aprovechamiento de las aguas, tienen que haber monitoreos hidrológicos permanentes y una buena gestión del recurso con expertos y sacarlo del área de la política. Gracias. Muchas gracias, Carolina. Un comentario muy acertado. No sé quién más quiere hacerse cargo. Jorge Claret. Jorge. Sí, mira, felicitación a Carolina por sus palabras, muy clarificadoras también. Yo quería hacer énfasis y profundizar un poco en lo que había dicho anteriormente, pensando en 2 palabras, una que es la espiritualidad y otro aspecto que es el sentido comunitario, ¿ya? En la medida que el ser humano tiene este sentido comunitario y mira la vida no desde el egoísmo, sino que desde el compartir, vamos a poder solucionar muchas cosas.
¿ya? Y eso tiene que ver con lo que decía Ricardo y lo que decía Gabriela, y lo que acaba de decir, ¿no es cierto?, Carolina, ¿ya? O sea, si yo miro el agua como un bien común, si yo miro el agua como, no como un bien privado, sino como algo que me va a permitir, ¿no es cierto?, que es un bienestar humano, ¿ya? Ya lo decía Gabriela, ¿no es cierto? La situación con las mineras es desastrosa, ¿ya? Muchas veces, o sea, no puede, eso no puede existir. Nosotros sabemos también lo que ha pasado con las forestales, ¿no es cierto? Lo que ha pasado con los bosques nativos, lo que ha pasado, ¿no es cierto?, con la plantación de pinos y de eucalipto, ¿no es cierto?, donde la erosión, ¿no es cierto?, ha sido tremenda. Entonces, mira, la otra vez estaba en el Banco Estado haciendo la fila y como soy un poco sociable, le hablé a una persona que estaba atrás, un caballero campesino, y él me decía, mire, yo tenía campo, pero llegaron a plantar los eucaliptos y ya no pude sembrar, ¿ya? Y lógicamente, bueno, me vine para acá. ¿Mm? Entonces, lo encontré increíble, ¿ah? Como testimonio lo encontré increíble. Entonces, a través de la Constitución, lógicamente tenemos que resguardar todas estas cosas que hemos dicho. ¿Ah? El agua es un bienestar humano, es un bienestar para todos, ¿no es cierto? Tenemos que poner restricciones a la minería. La minería está al servicio de la sociedad y del desarrollo del ser humano. Eh, las forestales, ¿no es cierto?, también podrán, ¿no es cierto?, plantar de acuerdo a las necesidades, pero siempre que haya protección al bosque nativo, a la flora y fauna, ¿ya? Cómo desarrollar también algo importante que no hemos mencionado tal vez, que tiene que ver justamente con todo lo que significa la parte de desarrollo y esparcimiento y recreación, ¿ya? El deporte, el senderismo. Bueno, yo tengo 6 hijos y 3 de mis hijos a los 22, 23, 24 años subieron las Torres del Paine, son escaladores, ¿me entiendes? O sea, somos un país de montaña y hoy en día la juventud está haciendo mucha escalada. Entonces tenemos que desarrollar todo lo que significa el deporte, la recreación, el baño en el lago, cuidando, ¿no es cierto?, y respetando, ¿no es cierto?, las normativas, etcétera, etcétera. Pero el ser humano se desarrolla en la medida, insisto, en que se une a la naturaleza, la respeta y la preserva, y no la utiliza para bien propio y privado y egoísta, con el afán, ¿no es cierto?, de enriquecerse, que al final empobrece, ¿no es cierto?, la tierra y empobrece al ser humano. Gracias, Jorge. Yo creo que la clave está en que sobre los recursos naturales y también en manera particular sobre el agua podamos ejercer soberanía. No puede ser que el Estado se tenga que abstener frente a la iniciativa privada, frente a, como bien decía Ricardo, recursos estratégicos. O sea, se acabó la privatización, tenemos que apostar a reconocer, como igual lo hace el Código de Aguas, a un bien nacional de uso público, que por lo tanto... Y ojo también para quienes nos están escuchando, no es lo mismo un bien nacional de uso público que un bien fiscal. El bien fiscal, digamos, es de parte del Estado, pero un bien nacional de uso público nos pertenece a todos y por lo tanto nadie es dueño de eso. Otro nivel de discusión sería, bueno, cómo se gestiona, cómo se administra. Hablábamos de las concesiones, los derechos de aprovechamiento de agua. Eso viene después de que reconozcamos nuestra propia soberanía. Y esto igual es importante porque a propósito de los glaciares, la Antártica, por ejemplo, la Antártica siempre, y para allá está el futuro, digamos, el tema de conflicto entre países. Si la Antártica chilena es nuestra, el mapa oficial argentino lo considera que es de Argentina. Entonces es un tema importante también ahí el hecho de que uno dice, no, es que en la Antártica no hay nada. No, es un foco de investigación científica. Tenemos que seguir trabajando en esa dirección de tal manera de que no podemos como sociedad mantenernos al margen de la discusión mientras vemos cómo los privados se discuten qué hacer con el agua, a tal punto que el 1% más rico del país concentra el 80% del volumen de agua, o sea, del agua disponible. O sea, ahí tenemos un tremendo desafío. En eso no está solamente en juego un tema de propiedad, está en juego la sobrevivencia tanto de nuestra especie, digamos, como del ecosistema en el cual nos desenvolvemos. O sea, vuelvo a insistir a lo que decía delante. No somos nosotros el centro del universo, somos un engranaje dentro de otro mecanismo que es el ecosistema en el que estamos. Y por lo tanto, tenemos que mirar que los problemas de futuro no van a tener fronteras, sino que son problemas que nos van a incumbir como planeta, digamos. Entonces, creo que ahí tenemos un desafío no menor. Y en esa dirección, también, a propósito del tema del agua, es que necesitamos, por lo tanto,
a propósito de la descentralización que hablábamos, del modelo económico que también poníamos sobre la mesa, el tener una institucionalidad no solamente más robusta, sino que también más eficiente. El 40% del déficit hídrico se debe a mala infraestructura. Si el Estado fuera capaz de fiscalizar y no en la fatiga de material, como bien nos evidenciaba Ricardo hace un instante, podríamos perfectamente identificar dónde los agricultores están, por ejemplo, por mal uso de infraestructura, desperdiciando agua. Entonces, de esa forma, ya podríamos avanzar en un 40% del déficit hídrico, y no lo podemos hacer porque el Estado está en muchos aspectos, digamos, atado de manos. ¿Significa esto que Claret está proponiendo de que todo sea estatal? No, lo único que digo no es más o menos Estado, sino que donde esté el Estado llegue de mejor manera. Esa es la discusión, no es la discusión más o menos, sino que donde decidamos que esté de buena manera, de manera oportuna, eficiente y sobre todo que pueda anticiparse a los problemas que tenemos por delante. Yo creo que ya que avancemos en esa dirección, generaríamos un cambio radical sobre la forma en que estamos gestionando no solamente el agua, sino nuestro estilo de vida. Y es por lo mismo, y con esto concluyo, dar también un mensaje a aquellos solinos que están en Huillinco, por ejemplo, o los que viven en Rupanco, sector La Junta, que están constantemente expuestos a polvo. Y en el camino a la costa, en la U400, en Huillinco, están constantemente expuestos a polvo porque se abren carreteras por un modelo de desarrollo del país que no se les consulta y que en segundo lugar no está pensado para los que viven ahí, sino que está pensado para que pasen los grandes camiones. ¿Y por qué pasan los grandes camiones? Por la forestal. Entonces necesitamos avanzar a un modelo de desarrollo no solamente económico, sino de país, que se haga cargo, digamos, de estas inequidades territoriales, de estos conflictos sociales. Muchas gracias, Claret. Quiero que ahora, antes de dar paso a las palabras de cierre de este conversatorio que se ha hecho corto el tiempo, me gustaría que las invitadas, la señorita Gabriela y el señor don Ricardo, nos puedan replicar un poco los dichos de los candidatos, referirse a lo que ellos señalaron, si creen que van por un buen camino o tendrían que dedicar sus esfuerzos en otro enfoque de la postura. No sé qué pueden decirnos al respecto sobre este tema. Pueden ir englobando todos los dichos, lo que hemos conversado respecto a la última pregunta, la primera y en general sobre este conversatorio. Don Ricardo. Gabriela. Sí, yo estoy de acuerdo. Yo creo que el tema de la fiscalización, que se ha resaltado un montón aquí, como las debilidades institucionales, son cuestiones que atraviesan a todos los territorios y se observan en todos los conflictos socioambientales. Es como la causa común. Entonces, hay una oportunidad hoy día de enfrentar o de reforzar esta debilidad institucional. Yo creo que el tema ambiental se ha visto por mucho tiempo, desde su origen, como esta mirada ha sido superado por una mirada más bien sectorial, que responde a lógicas de cada ministerio y que muchas veces tienen un énfasis más bien productivista o de otros intereses. Por ejemplo, pensemos, el tema hídrico, por ejemplo, está entregado a obras públicas, es el ministerio que está a cargo. CONAF y el SAC está agricultura. Entonces, no son vocaciones productivas las que están en esas carteras. No necesariamente hay visiones ecológicas o ambientales detrás. Recién la ley marco de bases generales de medio ambiente, que es la ley marco, que es de el año 94, viene como un poco a dar ciertas nociones y a ordenar esto, pero falta efectivamente esta mirada más transversal y dejar esta lógica sectorial, productivista, que tiene nuestra institucionalidad ambiental. Y la fiscalización es algo que viene advirtiendo la OCDE desde que Chile entró. O sea, fue lo primero que le dijo la OCDE de Chile. Cuando hizo su evaluación, le dijo, usted está débil en fiscalización, usted está débil, no tiene delitos ambientales, hasta el día de hoy no tenemos delitos ambientales. Advirtió los temas del Código de Agua, advirtió los problemas de la fiscalización, la superintendencia. Entonces hay que poner esos énfasis y siento que ustedes los han puesto hoy día, así que estoy... no me queda más que felicitarlos, digamos, como porque creo que el diagnóstico, y bueno, es la realidad de los territorios, yo creo que da esa visión, como que no tiene que ver con partidos políticos, eso es como, es bueno verlo,
Y me atrevo a invitarles a que, en fin, vamos a estar haciendo varias actividades todo este año y bueno, hasta que dure este proceso. La idea es seguir informando y aportando con materiales, con minutas, así que invitarlos desde ya a que vean nuestras redes, que estén informándonos en nuestra red en FIMA, porque como les decía del inicio, no estamos asociados como a ninguna visión política, sino que la idea es tener una constitución ecológica y en eso invitarles a nuestras actividades para que puedan obviamente inspirarse o trabajar. Muchas gracias. Y nos puedes ir a ver al Palacio Pereira también si tú quieres. Claro. Genial, eso sería genial. Don Ricardo. Bien, sí, la verdad las cosas que si hubiese colocado como uno es profesor siempre coloca nota, ¿eh? ¿Cierto? Obviamente están de más aprobados con una tremenda nota azul, ¿no? Así que los felicito por esta Gracias, profe. Porque he tenido también experiencia en otros conversatorios y la verdad las cosas que ustedes realmente se prepararon bien y tienen conocimiento, así que en ese sentido yo creo que eso habla muy bien de ustedes y también de nuestro sistema de participación democrática. Ahora, dos reflexiones para que ustedes también lo analicen dentro de sus análisis que tienen como candidatos. Con respecto al concepto de más que hablar de una protección, hablemos de una conservación. Porque conservar el medio ambiente significa, obviamente, un respeto a todo el ciclo biológico, por ejemplo, de nuestros ecosistemas. Porque cuando nosotros hablamos de una protección puede ser algo momentáneo, algo pasajero del momento, pero cuando hablamos de conservación, evidentemente que es un concepto que cambia radicalmente toda la figura que nosotros queremos de una protección integral. Así que sería interesante, y con todo respeto se lo digo a los candidatos, que reflexionen también un poco ese concepto, en este caso de la conservación. Y lo último, y es el desafío mayor que tenemos todos los ambientalistas, hablamos siempre, y ahí Juan Carlos hizo también una acotación, del concepto antropocéntrico, el hombre, el centro de todo. Sería interesante también que ustedes pudieran trabajar un poco más el concepto en cuanto a que ya no hablemos de antropocéntrico, sino que ecocéntrico, ¿ya? Que es una figura desafiante. Y en cierta manera, cuando uno escucha a Gabriela y a todos ustedes, en cierta manera yo estoy seguro que todos tratamos de ir a ese objetivo final, el ecocéntrico, ¿no? Porque el ecocentrismo obviamente ya engloba lo que hemos estado conversando de darle una prioridad a la naturaleza como un derecho, como bien Gabriel ha dicho, intrínseco. ¿Por qué? Porque los ecosistemas son organismos vivos. Y no solamente en el planeta Tierra están los seres humanos como organismos vivos, sino también los ecosistemas son vivos, ¿ya? Los árboles nacen, crecen y en algún momento también mueren. Entonces, por eso es que el concepto de ecocentrismo tiene mucho valor y de ahí entonces que el derecho a la naturaleza es fundamental que sea establecido en esta nueva Constitución de la República de Chile. Gracias. Gracias a los invitados. ¿Qué temas más interesantes? Porque en realidad el tiempo se nos hace corto. Uno piensa en medio ambiente y hay tanto que tocar que es difícil englobarlo todo en una hora de conversación. De hecho, ya nos pasamos del horario. Se habló de medio ambiente sano, de descentralización, de los recursos naturales, de constitución ecológica, de enfocarnos hacia una sociedad ecocéntrica, conservar el medio ambiente y de educar desde pequeños en la preservación y la conservación del medio ambiente. En las redes sociales también las personas que nos iban siguiendo estaban de acuerdo con que tenemos que tener una mirada descentralizada, con una mirada de protección del medio ambiente, de ser más amistosa, hacer más amistoso el medio ambiente para la gente. Y una pregunta para los candidatos, para ir cerrando bien breve su respuesta. Una vez realizado todo este conversatorio y habiendo dicho todo lo que han señalado, nos pregunta Javier Figueroa, ¿ustedes creen que la naturaleza debiese estar sujeta a derecho? Y si es así, ¿cómo lo protegerían en la nueva Constitución? Carolina, Claret, Jorge, una respuesta. ¿Respuesta y palabras de cierre?
en virtud para el respeto a nuestros invitados. También, Exacto, exacto. Ya, o sea, medio ambiente como derecho, sí, sin duda. O sea, a eso tenemos que avanzar, es lo que queremos avanzar en cuanto a justicia ambiental. ¿Cómo hacerlo? No solamente dedicándole un espacio como un artículo dedicado exclusivamente al medio ambiente, sino, vuelvo a insistir, como una perspectiva. Cuando discutamos el modelo de desarrollo del país, tiene que estar presente la ecología y ver todas estas miradas. Veamos cómo el centralismo nos está pasando la cuenta, es uno de los aspectos que igual puso Ricardo sobre la mesa. Entonces, no basta simplemente con decir, bueno, voy a luchar por este nicho, voy a luchar por este artículo. Tenemos que verlo como una perspectiva transversal. Jorge, Carolina. Yo ya lo dije al principio, ¿no es cierto? En el sentido de que la vida es sagrada, ¿ya? La vida es sagrada, y por lo tanto todo tiene sentido y todo está unido. Nosotros no somos, claro, es cierto que hacemos la civilización, ¿ya? Y creamos ciudades, ¿no es cierto? Creamos cosas artificiales o materiales, etcétera. Pero todo eso tiene que estar al servicio de la vida, ¿ya? En la medida, ¿no es cierto? Bueno, yo soy creyente, ¿no? Entonces pienso que cuando el hombre se olvida de Dios, el ser humano, la persona, se olvida de la existencia de Dios, lógicamente pierde el sentido de la vida y por lo tanto destruye lo que Dios nos ha regalado, ¿ya? Y por lo tanto el derecho a la vida tiene que estar en toda su extensión, ¿ah? Quiero agradecer a los dos invitados ¿no es cierto?, que nos han enriquecido sin duda en este conversatorio, a mis compañeros de lista, a Jessica, a Denis, y sí, y me acordé del público de repente, ¿no? Pasó el tiempo volando y yo dije, chuta, no dimos tiempo para las preguntas, ¿ah? Pero mira, el Chapulín Colorado no nos va a salvar, tampoco la gente topo. Yo creo que hoy en día los constituyentes tenemos el deber y la misión de elaborar y redactar una adecuada constitución que nos dé vida, que nos proyecte hacia un país fraterno, solidario, justo, equitativo, que nos permita realmente ser plenos y desarrollados en el buen sentido de la palabra, ¿ah? Esa es nuestra esperanza. Así que a votar. ¿Ah? Lo digo porque he visitado y he conversado con mucha gente y hay mucha gente que no quiere votar porque está hastiada de la política. Y yo creo que le estamos haciendo un flaco favor a los independientes, como nosotros tres y muchos otros, que queremos cambiar la constitución y queremos mejorar también nuestro país y hacer de la vida política algo más pleno, más alto y de mejor calidad. Carolina, unas palabras de cierre y para referirte a la pregunta. Estás silenciada. Javier, tú preguntabas cómo se hace. Mira, mi compromiso es un Estado con una legislación fuerte en función del bienestar y respeto por los derechos humanos de todos sus ciudadanos. Y uno de esos también es vivir en un medio ambiente sano. ¿Qué significa eso? Entonces, un cambio en la Constitución, un Estado que regule, que sea más fuerte y que esté atento a respetar y hacer respetar, ¿no es cierto?, todos los derechos humanos que nos merecemos como ciudadanos. Por eso, y me sumo a las palabras de Jorge, vamos a votar el 10 y 11 de abril, independiente por quién. Yo no pido el voto para mí, pido el voto para los independientes, porque si no, no habríamos de haber cambiado absolutamente nada. Si están los mismos de siempre, ¿por qué en 30 años no hemos avanzado en estos temas y en muchos otros? Vamos a votar, no nos equivoquemos. Gracias por acompañarnos. Un abrazo fraterno a Ricardo, a Gabriela, con los cuales hoy día he estado muy atento y muy gustosa porque he aprendido mucho. Y soy profesora de lenguaje, Ricardo, y creo que efectivamente conservar y proteger son vocablos distintos y tenemos que usarlos de manera distinta. Un abrazo cariñoso y muchas gracias. Muchas gracias a todos los presentes, a la gente que nos ha acompañado, a Gabriela, a Ricardo por su disposición, por quedarse aquí hasta el final del conversatorio. Primero una disculpa por la extensión, la verdad el tiempo se nos ha hecho muy corto y nada más que decir que invitarlos a seguir informándose sobre este proceso. El llamado a votar el 10 y el 11 de abril es algo necesario para todos, que su voto sea informado y que venga desde lo más profundo de sus creencias. Jessica, no sé si quieres referirte a algo para cerrar y nosotros poder finalizar este conversatorio que hemos tenido.
Yo solo decir que al comienzo yo les comentaba que estábamos pensando que iba a ser solo 1 hora y dedicar unas 10 minutos a las preguntas de público, y como yo me imaginaba, porque este tema es muy interesante, no más que interesante, preocupante también, llevarlo a la Constitución, entonces se nos pasó volando los minutos y fue bastante agradable que pasó así que no nos dimos cuenta. Así que más que todo, decirle al público que no se sientan así como chuta, no leyeron nuestros mensajes, no leyeron nuestras preguntas. Créanme que igual fue interesante la conversación con cada uno de nuestros invitados, y yo creo que igual el público se sintió comprometido y dispuesto a Estábamos en escuchar sintonía con lo que señalaba el público también. Sí, están en sintonía, así que no creo que se hayan sentido tan ausentes de aquello. Agradecerles, estamos en despedida, solamente comentarles que ya nos queda el día 7 tendremos nuestro cierre por cierre de campaña también, así que solo quedan invitado el público para que se puedan sumar a nuestro último conversatorio, que más que todo va a ser como un resumen de lo que hemos hecho, de cómo hemos vivido esta campaña y todo eso. Así que eso sería como sí, que eso sería como el cierre, y nuevamente extender los agradecimientos a Ricardo, a Gabriela por su disposición el día de hoy, tremendo invitado, así que un aplauso, agradecer a los candidatos por sus exposiciones, a Denis, y eso sería, así que, y cerramos, y bajamos las cortinas. Buenas noches, saludos a todos. Muy buenas noches, gracias por la presentación. Gracias. Chao. Que estén bien. Chao, gracias por la invitación. A ustedes, gracias. 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 Chao.